Bien, hoy vamos a hacer el método de ordenamiento de la burbuja. Es un método eficiente, entre comillas, para ordenar arreglos de menor a mayor o de mayor a menor. Lo que hace el algoritmo es lo que están viendo en este GIF. Evalúa un elemento del arreglo con respecto al siguiente. Si se da cuenta que el actual es mayor que el siguiente, en este caso aquí, reemplaza el actual por el siguiente y el siguiente lo pone en la posición donde estaba el actual, y así va haciendo hasta que siempre deja los mayores de último y los menores de primero, y se va a repetir todo esto hasta que el primer elemento, bueno, el primer elemento sea el menor, el último elemento sea el mayor, y entre ellos quede una sucesión de menor a mayor. Entonces, este es el algoritmo, lo están viendo aquí gráficamente. Ahora vamos a llevarlo al lenguaje de programación. Bueno, yo tengo aquí y vamos a hacer un arreglo. Voy a crear un array que va a tener 10 elementos, que va a contener 10 números desordenados. Voy a empezar por el 10, 5, 6, 9, 7, 2, 8, 1, 3 y creo que el 4 me falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, aquí 10 elementos. Entonces, ahora voy a crear una función de tipo void que no me va a regresar nada, que lo único que va a hacer es imprimirme en pantalla, en la consola, el arreglo completo. Entonces voy a crear esta función que se va a llamar imprimir, la cual va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser un arreglo y el segundo va a ser la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Fíjense que para yo pasar un arreglo a una función como parámetro, yo escribo el tipo de datos del arreglo, escribo un nombre para ese arreglo y dejo los corchetes abiertos. Con esto yo le estoy diciendo a C que asuma que aquí va a entrar un arreglo. Él no sabe de qué tamaño es el arreglo, pero yo directamente, C directamente va a evaluar el tamaño que sea del arreglo que entre allí y se lo va a colocar a esto. Entonces, simplemente vamos a hacer un bucle for. Voy a crear una variable X, vamos a crear un bucle for, en donde, bueno, la variable que se llame I, donde vamos a definir I igual a 0, y mientras I sea menor que la cantidad de elementos, vamos a ir aumentando I, y dentro vamos a hacer una impresión en pantalla de cada elemento del arreglo. En este caso haríamos así, y aquí estaríamos recorriendo el arreglo. Entonces vamos a hacer otra función que se va a llamar, bueno, antes de esto vamos a ver qué pasa si imprimimos. Vamos a llamar a la rutina imprimir y vamos a pasarle el array y la cantidad de elementos que tiene, que son 10. Compilamos, ejecutamos y aquí está nuestro arreglo de 10 elementos. Entonces ahora vamos a crear una nueva rutina, una nueva función de tipo void, que tampoco va a regresar nada. Voy a utilizar el truco de hacer el paso por referencia, que en realidad no es un paso por referencia, sino que voy a estar pasando la dirección de memoria del primer elemento del arreglo para meterle en un puntero, trabajar directamente el puntero, modificar la memoria accediendo al valor a través de la dirección de memoria y editando así el arreglo. Entonces la estructura sería la siguiente: burbuja, así se va a llamar la función, y voy a pasarle el arreglo y la cantidad de elementos que tiene, que son 10. Entonces aquí voy a crear mi función burbuja. Aquí voy a recibir dos parámetros. Va a ser un puntero de tipo arreglo. Bueno, no tiene que ser de tipo arreglo, simplemente es un puntero de tipo entero. Aquí yo sé que vamos a meter un arreglo y voy a pasar también la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces ahora voy a crear tres variables: x, y y tmp. TMP ya van a ver para qué lo vamos a utilizar. X y Y lo vamos a empezar a utilizar de una vez para crear un bucle for. Aquí creo un for y entonces yo voy a decir, mientras X empiece en 1, mientras X sea menor a la cantidad de elementos del arreglo, incrementa X. Bien, y aquí vuelvo a hacer lo mismo pero con Y esta vez Y empieza de 0 y que el incremento sea salvo una diferencia, y es que para que no se repita en su totalidad siempre el arreglo, o sea, yo aquí con este bucle for lo que estoy haciendo es empezar a recorrer el arreglo la cantidad de veces que tenga menos 1, la cantidad de elementos que tenga menos 1, por eso es que estoy empezando yo aquí en 1, y aquí es donde realmente voy a recorrer todo el arreglo, pero a medida que yo haga la primera repetición, ya yo sé que al menos el último número siempre va a quedar aquí
aquí se van a ir colocando los últimos números, así que no tengo que volver a analizar el siguiente con el último. Por eso es que aquí coloca estos recuadros en negro. Entonces por eso yo aquí voy a escribir menos X. Bien, para que se restre el último, que fue, bueno, no el último que quedó, sino que la posición actual, la cantidad actual que tenga X, me va a marcar el límite nuevo para no analizar el último elemento. Entonces aquí adentro voy a hacer una simple condición en la que me voy a preguntar cómo quiero yo ordenar el arreglo, de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso yo lo quiero ordenar de menor a mayor, por tanto me tengo que preguntar lo siguiente: si el elemento actual es mayor que el elemento siguiente, y más 1, que ya deberían de saber manejar los punteros de arreglo. Bueno, aquí no es array, aquí es a. Bien, recuerden que y es un valor numérico y que esto me va a marcar si yo le sumo un número a la posición 1 del arreglo, a la posición 0, perdón, que es la primera, me va a devolver el valor de esa posición utilizando este asterisco y esto. Aquí simplemente me estoy adelantando a la posición siguiente. ¿Yo cómo sé cuál es la posición siguiente? Bueno, la actual más 1, así de sencillo. Y si se da eso, de que el actual es mayor que el siguiente, entonces voy a agarrar la variable temp, esa que creé aquí, y voy a almacenar en memoria, voy a guardar temporalmente ese valor. ¿Por qué? Lo voy a guardar porque de una vez lo voy a editar por el valor del siguiente, que sería este, y el siguiente lo voy a reemplazar por el valor de este, pero el valor de este en esta línea ya yo lo estoy sobreescribiendo por este, así que en esta línea lo estoy perdiendo. Por eso es que yo utilizo una variable temporal para poder guardar su valor y más adelante entonces dárselo al elemento siguiente, que sería este. Bien, entonces aquí yo coloco un mayor y no un mayor igual que, porque yo lo que quiero es que solamente haga un intercambio cuando el elemento actual sea mayor que el siguiente, porque si el actual es igual que el siguiente, no me sirve de nada moverlo y gastar memoria en eso, porque va a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí queda hecho todo el algoritmo de la burbuja. Ahora vamos a ver cómo sale nuestro arreglo. Vamos a compilar, ejecutamos y fíjense que ya queda ordenado de inmediato del 1 al 10 utilizando este método. Ahora, si yo quiero hacerlo al revés, simplemente invierto esto y ahora del 10 al 1 queda ordenado automáticamente. Fíjense, lo único que invertí fue la lógica de esto. Antes era mayor que y ahora es menor que. Como ahora es menor que, la lógica es la siguiente: si el elemento actual es menor que el siguiente, significa que el siguiente es mayor. Entonces el mayor lo pongo en donde está el actual para colocarlo antes del menor, y el menor lo coloco después. Eso es lo único que estoy haciendo, y no tengo que tocar esto, sino nada más esto que está acá. Entonces esto sería el método de la burbuja.